Buenas, les habla Oscar Araya y como parte del curso de sistemas ciberfísicos se estará realizando la presentación del caso de estudio número 2. En esta ocasión se hablará de un sistema inalámbrico de monitorización de temperatura de la empresa Depósito de Tarimas Quirós, ubicada en Palmar Sur de Osa, en la provincia de Punta Arenas, que se dedica a la producción y exportación de tarimas de madera. Este proyecto en su momento se realizó con el objetivo de mejorar la versatilidad, la robustez y comodidad de los operarios durante el proceso térmico de las maderas y a su vez cumplir con las normativas internacionales fitosanitarias, el NIF número 15 en este caso, para la prevención de la posible aparición de plagas en la madera al momento de ser exportada. En este ejemplo se puede ver la marca de certificación de la que disponen las empresas registradas como tratantes de embalajes para la exportación de producto. Este proceso se realiza de forma semiautomática por medio de sensores de temperatura colocados en la madera y el operario cerca del horno del computador para así determinar cuándo finalizar el proceso. Pero en algún momento la empresa tuvo un incidente que provocó un incendio, por lo cual buscaron formas de actualizar el proceso para conocer la temperatura del horno en general, en conjunto con la madera en tiempo real, mientras el operario pudiese mantenerse alejado del horno lo más posible y así evitar otro incidente. Eh, este proceso térmico se lleva a cabo por medio de un horno grande en el cual se pueden almacenar gran cantidad de tarimas de madera para que estas puedan ser calentadas por cierta cantidad de tiempo y temperatura específicas. En este caso, la madera deberá ser calentada en todos los perfiles, incluido el centro de la misma, con una temperatura mínima de 56 grados Celsius por un periodo mínimo de 30 minutos ininterrumpidos. Por lo que con el sistema anterior, en caso de que hubiese un corte de energía en la zona, era difícil seguir calculando el tiempo y la temperatura por largos periodos de tiempo y existiendo la posibilidad de perder esta información. Esto con el objetivo de poder certificar y enmarcar el producto para su exportación. Para la mejora del proceso se evaluaron diversas posibilidades y los componentes para hacer el rediseño del mismo sistema. Entonces, entre estos está la medición de variables físicas, en este caso la temperatura, la captura y procesamiento de los datos, transmisión y recepción inalámbrica de los datos, alimentación eléctrica ininterrumpida y por último un desarrollo de software nuevo. Con lo que respecta a las mejoras, en el apartado de la medición de variables físicas, de las tres posibles opciones que existen, se encuentran las termocuplas, sensores analógicos de temperatura y sensores digitales de temperatura. En este caso se optó por la última opción, los sensores DS18B20 de Maxim Integrated. Este fue escogido debido a la posibilidad de conectar más dispositivos al mismo bus de datos, o sea, al mismo cable, y además funciona entre menos 55 hasta 125 grados Celsius de temperatura. Con respecto al siguiente apartado, que es la captura y procesamiento de datos, se tienen como opción los controladores lógicos programables o PLCs y los Arduinos, específicamente el modelo Leonardo como se muestra en imagen. En este caso se decide hacer uso del Arduino Leonardo por su versatilidad y bajo costo comparado al PLC. Además, tomar en cuenta que este sistema ocupa ser transportado con facilidad a lo largo del sitio de trabajo para alejar al operador lo más posible del horno. Eh, para el proceso de transmisión y recepción inalámbrica de datos se cuenta con transceptores. Como las opciones principales, por ejemplo, tenemos el NRF24L01 y el XB Serie 1. En esta ocasión se decía hacer uso del XB Serie 1 por la distancia máxima de transmisión y su bajo costo. Para la alimentación eléctrica ininterrumpida se valora el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida, o mejor conocido como UPS,
pero se decide diseñar un sistema nuevo con tal de mejorar la versatilidad del sistema, ya que transportar un UPS es demasiado incómodo y además el alto costo de estos dispositivos que te logren mantener un flujo de energía continuo por más de 4 horas. Y por último, en el apartado del desarrollo de software, se plantea la creación de un sistema nuevo utilizando Visual Studio 2010, basados en las recomendaciones del operario y el dueño de la empresa, además de que el uso de este no tiene ningún costo. Por otra parte, se hace uso de un RTC, un Real Time Clock, y una pantalla genérica LCD de dimensión 20x4 para mostrar los datos recibidos por los sensores con la fecha y hora exacta del RTC en el sistema, además del diseño de un PCB, una placa de circuito impreso para acoplar todo el sistema en una sola placa. Conociendo el contexto organizacional, los participantes y los componentes utilizados para la actualización del sistema de monitoreo de temperatura, se procederá a brindar una serie de consideraciones para mejorar el proceso en el contexto de la ciberseguridad. Este apartado se estará dividiendo en dos secciones, donde primero se brindarán recomendaciones generales que todo tipo de negocio debería tomar en cuenta, y una segunda parte de recomendaciones específicas de este negocio, que sería el escenario ideal para llevar a cabo los procesos organizacionales de forma efectiva pero más segura a su vez. Ambas secciones se basarán en recomendaciones propias del fragmento extraído del NIST SP882-R3, que tiene como título Guía de Seguridad de Tecnologías Operativas o UTI, como se le conoce usualmente. Esta consta de algunas de las siguientes unidades, como gestión de identidad y control de acceso, sensibilización, información, seguridad de datos, mantenimiento, tecnologías protectoras. Empezaremos con recomendaciones genéricas en el apartado de gestión de identidad y controles de acceso. Como primer paso, lo elemental al momento de utilizar cualquier dispositivo nuevo, se debe procurar realizar un reinicio de los credenciales predeterminados de los dispositivos, con uno único para cada dispositivo y que cumpla con las características básicas para generar una contraseña segura. En este caso, recordar que en muchos casos es mejor que la contraseña tenga una longitud de entre 12 a 16 caracteres y que estos caracteres preferiblemente no tengan ningún sentido entre ellos o algún dato significativo de la empresa o personal. Para lograr esto se debería hacer uso de símbolos o números, siempre y cuando estos últimos no sean números consecutivos. Segundo, implementación de estrictas políticas de controles de acceso sobre los dispositivos de OT con los que cuente la organización. En este caso muy específico es esencial que solo el personal designado como operario del proceso térmico tenga acceso al nuevo sistema y ordenador designado para esta tarea. Esto por medio del control de acceso basado en roles dentro de la organización, para que las personas no reconocidas como operarias no se vean involucradas dentro de este proceso, que podría generar riesgos importantes si no se ejecuta de forma adecuada. Tener en cuenta que la gestión de credenciales es esencial sobre los dispositivos de OT que posea la organización. Para este caso es importante que en caso que alguno de los operarios ya no sea parte de la organización, los credenciales de los dispositivos sean cambiados con inmediatez. Tercero, conforme al apartado de sensibilización y formación, es siempre importante brindar formación técnica al personal involucrado en los procesos organizacionales para evitar cualquier tipo de acciones malintencionadas de agentes externos a la empresa. En este caso, brindar capacitación a los operarios del proceso térmico sobre las posibles consecuencias que podrían existir si la información del sistema es manipulada por otras personas y las diversas acciones que se pueden realizar para prevenir este tipo de situaciones. Con respecto a los procesos y procedimientos para la protección de la información, es necesario que los dispositivos estén configurados de tal manera que solo sean útiles para las tareas para los que fueron asignados, basados en los roles del personal que vaya a hacer uso de los mismos. En este caso es imprescindible que el ordenador utilizado durante el proceso térmico cuente con la configuración correcta. La creación de un plan de mantenimiento preventivo de los
diversos dispositivos utilizados en el ambiente laboral como método de comprobación de que estos dispositivos no hayan sido manipulados por terceros o se encuentren vulnerables a un ataque cibernético. Se deberán tomar en cuenta todos los posibles escenarios, como la exposición de redes externas, usuarios no autorizados e incluso el robo de los mismos. En caso que la empresa cuente con varias redes dentro del recinto, es esencial realizar un buen aislamiento y segmentación de las redes. Lo ideal sería la utilización de dispositivos físicos como los switches para llevar a cabo este proceso de segmentación. Pero si el costo es uno de los impedimentos, las VLANs, Virtual Local Area Networks, siempre son una opción viable. Mientras que el uso de gateways y firewalls ayudan al aislamiento de la red sobre agentes externos. Tenemos planes de restricción de acceso físico a ciertos lugares del recinto para que las personas que no sean designadas para permanecer en estos lugares y de esta forma garantizar la integridad de los sistemas y como método preventivo de incidentes en ambientes industriales. En nuestro caso, teniendo en cuenta que ya existe un antecedente, es fundamental contar con una planificación a respuesta a incidentes que se mantenga actualizada de forma periódica y realizar simulacros para velar que los objetivos del mismo sean ejecutados de forma correcta. En el caso de las recomendaciones específicas del sistema a investigar, definiremos a carácter personal lo que se consideran en orden de prioridad los problemas que podría afrontar la empresa. Número 1. La posibilidad de que exista algún otro incidente físico en la empresa por la manipulación de los dispositivos de OT. Segundo, la información de los clientes nacionales e internacionales que se encuentran almacenados en la base de datos que puedan ser expuestos por un agente externo. Y de último, la forma de cómo son llevados a cabo los procedimientos dentro de la empresa. Debido a que este no es un ambiente ideal para dispositivos electrónicos diseñados para tareas básicas o de oficina, es necesario crear un plan de revisión del ambiente físico operacional sobre los dispositivos de OT especialmente utilizados durante el proceso térmico de las maderas. Es imprescindible revisar el estado de los sensores de temperatura para procurar tener la mayor precisión posible durante el procedimiento o incluso si se trabaja cortando la madera, esta podría soltar partículas o residuos de resina dependiendo del tipo de madera como el pino, que podría dañar los sensores o los otros dispositivos de OT. Conforme al nuevo dispositivo hay que mantenerse al tanto de hacer una revisión del mismo, debido a que se comenta que es necesario ensamblarlo en una carcasa de plástico, porque una de metal podría realizar algún tipo de interferencia con la transmisión de los datos, por lo que es necesario revisar el estado del mismo periódicamente. Lo mismo ocurre con el ordenador, ya que su sistema de ventilación se podría ver afectado por las partículas ya antes mencionadas de la madera durante el tratamiento de la misma. Durante el proceso de análisis y recolección de datos para el nuevo diseño, se tomaron en cuenta aspectos de utilidad y costo con respecto a los componentes que se iban a utilizar, pero tal vez no se tomaron en cuenta que estos componentes podrían tener alguna falencia de fabricación o lógica de firmware, por lo cual es necesario crear un plan de actualización del firmware de los componentes utilizados para el nuevo dispositivo. En este caso, especialmente el transceptor XP Serie 1 y el Arduino Leonardo, que serían los componentes esenciales o primordiales a ser atacados por agentes externos, incluyendo el ordenador. En muchos casos, este tipo de componentes vienen con errores de fábrica, que en ciertas versiones del firmware, y en este caso es complicado conocer qué versión de firmware tienen estos dispositivos o si están actualizados de forma correcta. Y en caso de que este no sea el escenario, los convertiría en componentes altamente vulnerables a un ataque cibernético. Como se comenta en el documento revisado,
existe un plan de cambio de ciertos dispositivos por ciertos lapsos de tiempo por el deterioro natural de los mismos. Por ejemplo, es necesario hacer un cambio anual de la batería para asegurarse que brinde el mismo rendimiento a lo largo del tiempo. Asimismo, es necesario realizar un plan de revisión del hardware de OT, especialmente los sensores de temperatura. No solo intercambiarlos con dispositivos del mismo modelo, sino buscar alternativas nuevas que puedan mantener el proceso térmico actualizado. Además de que es esencial durante este proceso de cambio se investigue sobre posibles fallos de fábrica de estos dispositivos nuevamente, asumiendo que estos sean adquiridos en locales que garanticen la autenticidad de los mismos, debido a que han existido casos de falsificación de estos dispositivos que no funcionan de manera correcta. Aunque los niveles de temperatura necesarios para certificar la calidad de la madera no sea tan alta y como mínimo se requiere que alcance 56 grados Celsius, es siempre necesario realizar un chequeo sobre los nuevos sensores de temperatura adquiridos para comprobar que funcionan de manera deseada, porque han existido casos reportados de que este modelo en específico, el DS18B20, no genera los resultados deseados. Para mi persona es esencial que se cree dentro de la aplicación diseñada un módulo que permita gestionar el control de los accesos de la nueva aplicación diseñada, debido a que basado en los pantallazos brindados en la tesis, se logra observar que este sistema no cuenta con alguna forma de autenticación y autorización del personal para hacer uso del mismo. Basta con encender la máquina y loguearse para tener acceso a información sensible de los clientes nacionales e internacionales, como números de teléfono, correos electrónicos, por mencionar algunos. Este módulo brindaría una nueva capa de protección sobre la información ya antes mencionada, sino que además funciona como método de auditoría interna para conocer cuál operario estuvo a cargo del proceso térmico durante determinado intervalo de tiempo, en caso de que suceda algún incidente. Siguiendo con el tema de la protección de la información, basado en el documento, se asume que el diseño del sistema de software es bastante sencillo y se creó una base de datos local en el computador utilizado por los operarios durante los procesos térmicos. En caso de que sucediese algún incidente inusual o defectos de uso normal del ordenador, este sencillamente podría dejar de funcionar y existe una alta posibilidad de que toda la información que reside en este dispositivo se pueda perder. Para esto se recomienda crear planes de mantenimiento del sistema basados en la creación de respaldos con una frecuencia semanal sobre esta base de datos a dispositivos externos como discos duros o servicios en la nube. Se asume que el ordenador cuenta con SQL Server instalado, debido a que se comenta que si se hizo uso de Visual Studio 2010, por lo cual es necesario para que este funcione de manera correcta. Aprovechando esto, se podría realizar la instalación del Management Studio para la configuración de una tarea automática dentro del gestor de base de datos para ejecutar una solicitud de respaldo para cierto determinado tiempo de la semana, o si no hacerlo de forma manual. Además, se recomendaría cambios de diseño en la base de datos para mejorar su rendimiento, porque se evidencia el uso de caracteres como llaves primarias que a largo plazo afectarían el rendimiento de la base de datos y aumentarían el tamaño de la misma de forma innecesaria. Sabiendo que el sistema cuenta con el transceptor XB Serie 1 para la transmisión de datos y teniendo en cuenta los detalles de cómo funciona dicho dispositivo, es esencial ubicar este dispositivo en un lugar donde exista una mínima interferencia, o si es posible no exista interferencias del todo, debido a que este funciona en la frecuencia 2.4 GHz, que es susceptible a interferencias con otras señales como el Wi-Fi o el Bluetooth,
que podrían causar la pérdida de datos o atrasos durante el proceso de transmisión de los mismos. Aunque el tipo de datos pueda no ser tan relevante para agentes externos en términos de utilidad, existe la posibilidad de que este método de transmisión se vea afectado por un ataque producido por otro dispositivo de forma involuntaria o intencional por medio de un jammer que genere el suficiente ruido de frecuencia en la frecuencia 2.4 que logre interrumpir la transmisión de los datos, provocando así un ataque de negación de servicios y así aumentando considerablemente las posibilidades de que se genere un nuevo incidente. Por medio de varias fotografías adjuntas al documento estudiado, se podría asumir que este recinto cuenta con varias zonas comunes, donde una persona no designada como operaria podría tener fácil acceso al dispositivo, diseñado para la lectura y transmisión de datos, por lo cual se recomienda un plan de revisión periódica de software con versiones que no hayan sido manipuladas, especialmente la configuración del Arduino, debido a que alguien con los conocimientos básicos necesarios podría reprogramar la funcionalidad del Arduino, más aún sabiendo que este Arduino cuenta con un puerto USB que podría facilitar la modificación del código. Este incluso podría ser utilizado como herramienta para tener acceso al ordenador por medio de la recepción y transmisión de comandos y así poder tener acceso a la información de la aplicación, teniendo en cuenta nuevamente que este no posee módulos de controles de acceso. Por último, y como se dejó claro al principio de esta sección, a criterio personal, la información transmitida desde el dispositivo al ordenador no es tan relevante, pero si existe algún escenario que nueva información que ocupe ser transmitida por este dispositivo, se recomienda el uso de alguna librería ligera de cifrado para asegurar la integridad de los datos. Se sugiere el uso de la librería de programación del Arduino Leonardo ASLib, que a pesar de contar con capacidad limitada, no se consideraría una carga relevante que pueda afectar el funcionamiento del mismo, siempre y cuando se utilice AS128, que presenta un buen balance entre seguridad y rendimiento. La situación ideal en este escenario sería que el transceptor sea el encargado del proceso de cifrado, pero el XB Serie 1 no cuenta con esta funcionalidad. En cambio, el XB Serie 2 o nuevas versiones de la misma casa fabricante cuentan con una función llamada Encryption Enable, que utiliza nuevamente AS128 como método de cifrado, y los cuales no tienen un costo tan alto comparado al XP Serie 1 que se utiliza actualmente. Ya para concluir, y siendo este un proyecto realizado en el año 2013, se logra evidenciar la falta de enfoque en temas de ciberseguridad, algo natural de la época, donde no todas las personas contaban con el conocimiento o contaban con los recursos a su disposición para llevar a cabo algún tipo de acciones ofensivas. Ahora, en un mundo totalmente digitalizado, es imprescindible tomar en cuenta todo este tipo de acciones para minimizar el impacto de los ataques cibernéticos, porque pensar que es posible erradicar cada eventual escenario es imposible e inviable económicamente. Para esto debe existir algún tipo de balance entre seguridad y eficiencia entre los procesos, porque en muchos casos, al querer asegurar los procedimientos lo más posible, se termina entorpeciendo el rendimiento de los mismos por la cantidad de acciones a realizar mientras se ejecuta alguna tarea en específico. Actualmente es fundamental brindar mecanismos de formación y sensibilización sobre este tema al eslabón más débil, el ser humano. Las personas usualmente serán la puerta de entrada hacia los sistemas de las organizaciones, por lo que un grupo de individuos capacitados significa una buena base para desde ahí poder pensar en la creación de un ambiente organizacional sólido y empezar a trabajar con los aspectos técnicos necesarios para asegurar la integridad de su organización. Es cierto que no todos los negocios cuentan con alto nivel de seguridad por su naturaleza y que posiblemente no sea un objetivo asequible para personas que busquen algún motivo para hacer daño o alguna forma de remuneración, pero sí es necesario tomar en cuenta aquellos aspectos que involucran el uso de algún dispositivo tecnológico
y pensar en formas de asegurar la información y por ende generar un entorno de confianza entre la organización y el cliente, debido a que esto garantiza la confidencialidad de los datos. Aunque este negocio en especial no implique una disponibilidad inmediata de algún tipo de información para sus clientes, es recomendable siempre tener en cuenta este tipo de medidas de seguridad, eh, que son las primordiales para llevar a cabo un procedimiento sin generar un entorno engorroso para el cumplimiento de los mismos. Para este caso en específico, se piensa o se logra cumplir con los objetivos del mismo al demostrar las falencias en temas de ciberseguridad y a su vez brindar una serie de recomendaciones para la mejora del mismo, tomando como criterio personal aquellos escenarios que son los más relevantes a atender, como la revisión de los componentes electrónicos como método de prevención de incidentes que puedan generar alguna afectación física en alguno de los operarios o personal de la empresa, y la protección de la información de los clientes nacionales e internacionales. Como nota interesante, según la documentación vigente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el negocio Depósito de Tarimas Quirós no aparece registrado actualmente en la lista de tratantes de embalajes para el año 2024. Muchas gracias.